buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por tus palabras de presentación de nuestro círculo. Muchas gracias al Círculo de Contribuyentes, Agustín, una vez más, y muchas gracias a todos ustedes por venir a esta presentación de fronteros del siglo XXI, de valientes que nos lanzamos a luchar por el hispanismo. Bueno, a mí me toca ya hablarles de esta novela. Les diré que la portada siempre me la hace un alcalaíno, que es Pablo Moreno Delgado, es un coronel paracaidista que ahora vive en Sevilla, que es un acuarelista de primer nivel y lo hace con todo mi cariño y yo se lo agradezco. Y además luego en esta novela en el interior ha hecho plumillas, porque como vive en Sevilla, pues ha dado vueltas por la zona esta y sobre escenarios reales pues se ha inventado cosas de la novela, ¿no? La ha puesto en valor, con lo cual se lo agradezco mucho a mi querido Pablo. Bien, pues vayamos a la novela en sí. Ya les han hecho referencia a mis novelas, la primera trilogía, Leyenda de la Infantería, y la segunda que estamos, que es Fronteros. Y les presento hoy Fronteros en la Reconquista. Reconquista, que es un término que se implantó en el siglo XIX. En aquella época era recuperación, no hablaban todavía reconquista, los reyes católicos en aquella época. Y bueno, pues efectivamente haré una tercera novela de esta trilogía que será en Europa, y como ya me ha tirado de la lengua Alberto Ruiz de Oña, pues seguramente será en el siglo XIX, en la época napoleónica. Yo sobre todo he sido un lector, toda la vida he sido un gran lector de novela histórica. Yo no soy historiador, he sido lector de novela histórica. Y recuerdo cuando era un joven oficial en los jeeps, cuando íbamos de maniobras, iba leyendo, incluso en la tienda antes de acostarme, una página casi me atrevía a leer, ¿no? Con una vela o la linterna y tal. Y cuando ya acabé mi vida activa dije, bueno, me voy a hacer escritor. Hice unos cursillos y tal, y me impuse estos 4 principios, que sean amenas. Lo que yo escriba, por favor, que sea ameno, que tenga rigor histórico, que sea sencillo de leer, y que no pase de 400 páginas. Y por ahora lo voy consiguiendo. ¿Por qué? Porque creo que eso debe ser suficiente, ¿no?, para enganchar al lector, que de hecho es mi cliente. Yo trabajo para ustedes, para el lector, y no quiero que me cambien por una serie de televisión, quiero que lean mi novela, ¿no? Y en esa estamos, en buscar amenidad y rigor histórico, y sobre todo escrito con sencillez y no muy voluminoso. ¿Y cómo hago la novela histórica? Pues miren, ahí tienen cómo se hace una alfombra. Pues es muy parecido. Ahí en el pico superior izquierdo ven cómo se hace, y está la urdimbre y la trama. La urdimbre son esos cordones azules que vienen a representar la historia. La urdimbre es sagrada, no se puede cambiar en la novela histórica. Hay varias ramas o varias versiones de cómo hay que escribir la novela histórica, y yo soy de los puristas. La novela histórica es sagrada, que se respete la historia al por mayor. Y ese rigor histórico tiene que estar basado en fuentes creíbles. Y yo siempre me baso, o procuro basarme, en tesis doctorales que hayan pasado por la universidad. ¿Por qué? Porque tiene el márchamo del rigor histórico de haber sido avalado por una universidad. Bueno, pues ahí tienen la urdimbre. ¿Y cómo se hace la trama? Pues con los personajes. Entonces, igual que se hace esa alfombra, pues se hace una novela. La urdimbre, la historia, la trama, los personajes, y al final pues sale ese bonito diseño que tienen abajo a la derecha, en el que se van viendo cómo vas pasando diferentes secuencias sucesivas por todo lo que es la historia. Lo podrás dar la vuelta para arriba, para atrás, pero al final eso es novela histórica. Pues le voy a hablar de la historia, y si no leen la novela, por lo menos le voy a recordar este bonito pasaje de nuestra historia, porque realmente es importante. Bueno, ahí tienen el reino nazarí. Como saben, el reino nazarí venía a ser las provincias de Granada, Almería y Málaga actuales. Tenía unos 30.000 kilómetros cuadrados y vivían 500.000 habitantes. Ven ahí, en el Reino de Castilla, que es el que está en la parte de arriba, y una zona amarilla que era la frontera. La frontera era donde se iban asentando
colonos castellanos que iban bajando, y era una tierra de nadie, era tierra de fronteros. Ahí combatían unos y otros, los castellanos para implantar la seguridad suficiente para que se asentasen castellanos o aragoneses de otras partes de la península, y los nazaríes lo contrario, obviamente, para no dejarse vencer ese territorio. Este reino nazarí tenía una dinastía realmente muy antigua, de 200 y pico años, que era tributaria precisamente de Castilla, es decir, pagaba impuestos a Castilla los nazaríes para tener paz. Desde la toma de Jaén por el rey Fernando III era tributario de Castilla. Y realmente era un reino tremendamente rico, así hay que reconocerlo. Pues miren ustedes, en agricultura, la zona central, La Vega, era un auténtico paraíso. Estos nazaríes son los que inventan la horticultura, los productos de la huerta, el regadío, la fruticultura, los árboles frutales los empiezan a tratar de diferente manera. No solo en el tema agrícola son importantes, ellos impulsan mucho la avicultura, las aves, los huevos, las gallinas, etcétera, son casi pioneros en el mundo del cultivo de la avicultura. Y luego en la industria eran los mayores productores de seda del mundo. Los telares de seda eran impresionantes. La Vega de Granada estaba lleno de árboles de moreras, como saben era el alimento del gusano de seda. Los que somos mayores todos hemos tenido gusanos de seda y nos acordamos de aquello. Bueno, pues todo estaba lleno de gusanos de seda y de ahí sacaban la mejor seda. Precisamente era la seda nazarí, mejor que la de Damasco. Y luego, por supuesto, eran muy avanzados en la construcción, solo hay que ver la Alhambra, en el comercio, en la minería, y tenían grandes intelectuales y avanzados en astronomía, medicina, filosofía y matemáticas. Es decir, era dentro de la península ibérica, sin duda, lo más desarrollado y lo más avanzado, por así decirlo. Castilla era lo contrario, era la tierra dura, la fortaleza, la dureza y eso, el ser castellano. ¿Y cómo empieza aquí la guerra, siendo un país, una nación tributaria de Castilla? Pues mire, estos que eran tremendamente ricos, pues llegó un momento que no querían pagar impuestos, porque pagaban impuestos para tener una especie de ejército profesional. Entonces veían, decían, si estamos pagando impuestos a los cristianos, que son a los castellanos, que son los que os pueden atacar, y encima estamos pagando un ejército profesional, una cosa sobra. O no pagamos a los castellanos o quitamos al ejército profesional que tenemos aquí, ¿no? Y al final sus órganos, los mesuares, que eran una especie de órganos ejecutivos y legislativos donde pensaban y decidían, hicieron la propuesta al sultán de que querían reducir impuestos porque pagaban muchos impuestos, y para eso pues que había que dejar de pagar a los castellanos. Y así fue. Precisamente en el año 1481, ese círculo que tienen ahí en verde, es lo que le dice el embajador cuando va a pagar el impuesto a los reyes de Castilla. Granada no sembrará oro para los cristianos, sino hierro para lanzas y alfanjes. Les está diciendo que se acabó el impuesto, ¿no? Y efectivamente, unos meses después, el día de Nochebuena del año 1481, desde ¿dónde era? Bueno, pues toman Zahara, saliendo de Ronda, perdón, que no me salía, toman Zahara. Y esto evidentemente ya es, no pagan impuestos y encima atacan, es motivo de guerra. Los reyes se lo toman muy en serio, los reyes católicos, Isabel y Fernando, y hay una primera reunión con los nobles y en las cortes en el que el rey Fernando explica cómo va a ser esta guerra. Y dice una frase muy gráfica que es: tomaremos Granada grano a grano. Acordándose de la fruta de Granada, grano a grano. ¿Qué quería decir? Pues que iba a ir ciudad a ciudad, sitio por sitio, consiguiendo superioridad siempre de tener más fuerzas que había en el castillo, y también porque simultáneamente que iban avanzando, iban a ir
metiendo colonos. ¿Qué decían? Bueno, pues hacemos una conquista en primavera, verano, y en otoño, invierno, castellanos, aragoneses, etcétera, vienen a ocupar esas tierras. Por eso ven eso de la frontera en amarillo. Pues eso es lo que van a ir haciendo a lo largo de esta reconquista, ¿no? De esta guerra de Granada, que va a durar 10 años. Y obviamente gozamos de la ventaja de los reyes. Isabel y Fernando son grandes reyes. Isabel es una excelente política, creo que está en la mente de todos, y como hispanista es indiscutible, no vamos a hablar de ella. Y Fernando es un gran dirigente, un gran militar, un gran estratega, y juntos pues van a llevar esta campaña de una manera ejemplar. Y ellos parten además de algo que ponen ahí, que es la unión. Cuando acaba la guerra de sucesión por Castilla, que tiene la reina Isabel con el reino de Portugal, que se acordarán, acaba en el año 79, lo que se encuentran los reyes, la reina Isabel cuando llega a Castilla, es guerras entre los nobles, feudales, hasta tal punto de que combatían entre ellos, se robaban las tierras, se metían presos, etc. Entonces ellos, una política muy dura contra la nobleza, llegan a conseguir la subordinación de todos y sobre todo la unión, todos detrás de los reyes. Y en esas circunstancias llega la guerra de Granada y da lugar a que nos coja una situación muy buena. Ahí les pongo una frase que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Seguramente la conocen todos, esa que habla de tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles, etc. Solamente subrayo esas dos estrofas de ese verso. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes, eso era Castilla. Tiempos fáciles hacen hombres débiles, eso era el reino nazarí. Y se enfrentan hombres fuertes contra hombres débiles. Y ese es el inicio de esta guerra, que además tiene un problema tremendo porque están divididos. La dinastía nazarí tiene un sultán, Muley Hacén, que tiene un hermano que es el Zagal, que es un gran militar, un hombre, un guerrero nato, etc. Muley Hacén tiene una mujer, Aisa Lahorra, y rompe con ella y coge a una castellana, Isabel de Solís, que se pone el nombre de Soraya. El repudio de Aisa Lahorra hace que el heredero legítimo, que era su hijo Boabdil, Muhammad XII, el número 12 de esta dinastía, pues se quedase sin la sucesión al trono, ¿no? Y Muley Hacén, que sea el hijo de Soraya que tiene, que luego se llama Juan de Granada, es el nombre cristianizado. Y ahí surge una lucha dentro de la familia nazarí. Por un lado, Aisa Lahorra contra su exmarido y Muley Hacén contra ella y su descendiente Boabdil. Hay épocas en que están los dos sultanes, Muley Hacén y Boabdil, uno en una parte y otro en otra. Y esa división, evidentemente, que es tremendo dentro de una guerra, obviamente, los reyes católicos, que son ágiles y saben ver dónde está la debilidad del enemigo, lo fomentan, ¿no? Haciendo acuerdos con Boabdil, etcétera, etcétera. Ese es el origen de todo y yo creo que es bueno para que tengan una idea clara, ¿no?, de lo que fue esta guerra y lo que ocurrió. ¿Y quién se enfrentaba? Pues miren, ahí estaban los reyes, doña Isabel y don Fernando, auxiliados por una corte y unos continos que eran la gente que les auxiliaba, y no había ejército todavía. Existía una cosa que se llamaba la hueste real. La hueste real la formaban una tropa profesional, que eran las capitanías de las guardias del rey, que había 8 y en la guerra suben a 20, las órdenes militares, que era un ejército que pagaba la iglesia, que eran fronteros. Las órdenes militares son precisamente los que iban ocupando ese terreno de frontera, y algo que se crea a lo largo de la guerra, que es la artillería real. Esto aparece nuevo en la guerra de Granada. Eso es, por así decirlo, los fijos, los profesionales con los que disponen los reyes. Y luego, anualmente, hacen algo que en función del presupuesto que consiguen y que les aprueba las Cortes castellanas, hacen lo que llaman el acostamiento. Es ver qué dinero tienen, con ese dinero se fijan qué objetivos pueden hacer en la guerra y movilizan. Entonces movilizan a los nobles que se apuntan con sus mernadas, con el dinero que les dan los reyes, las hermandades de las ciudades y las milicias concejiles. Todo esto
forman esa hueste real, que es una cosa heterogénea, junto con las armadas, porque también movilizan unas armadas para aislar el reino nazarí de otras influencias exteriores. Enfrente, el sultán, auxiliado por un messuar, que era el órgano asesor del reino de los musulmanes siempre, tiene un ejército fijo, que es el yun. Y el yun está formado por abencerrajes, que son los nobles, que es una tribu muy especial que viene de la cola de raya, Málaga, para que se hagan una idea, y los cegríes, que son bereberes, del norte de África. Eso viene a ser la aristocracia del reino nazarí y los caballeros importantes que están en permanente servicio de su sultán. Y luego tiene unas tropas contratadas, a modo de mercenarios. Los elches, con H o sin H, que eran renegados cristianos, que iban allí porque les pagaban bien y hacían de soldados del sultán. Los cenetes, que eran mercenarios del Atlas, del norte de África, y los almogávares rondeños. La serranía de Ronda daba excelentes soldados, y todo eso, junto a un montón de mujahidines que vinieron de todo el mundo, era lo que fue el yun del sultán. Pues bueno, solamente hacer este apunte para los militares. La diferencia entre unos y otros, la caballería castellana era pesada y la del sultán era ligera. Se diferenciaba en que de cintura para abajo no llevaban armadura, ni el caballo llevaba armadura. Normalmente vestían con una cosela sobre el pecho que era de cuero, arco, alfanje o cimitarra, y el casco con el turbante, y un escudo que era normalmente de madera, bivalvo o tipo corazón. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, vamos, ¿qué pasó en esa guerra? Pues miren, hay una primera fase que la ven ahí en el centro, que fue de 1482 al 84, que se combatió con procedimientos medievales. En aquella época, seguramente se acuerdan ustedes, lo que importaba era la caballería, y era la lucha de los caballeros unos contra otros, etc., ¿no? Entonces tuvo ese inicio, que era los tiempos que estaban viviendo en aquella época, y siempre el principal objetivo era la Vega. La Vega de Granada, como les he dicho al principio, era el corazón de la riqueza, y destruir la Vega era que no tuviesen dinero para pagar a los soldados, que eran mercenarios, etcétera. Entonces, en el primer momento, la Vega se atacaba todos los años, se quemaba los campos para que nunca tuviesen producción los nazaríes. De esa fase pasamos a la segunda, que fue tomar la Cora de Raya, que era Málaga, lo que viene a ser la provincia de Málaga. Cora era como se llaman las provincias. Y ahí ya aparece una nueva forma de hacer la guerra. El rey católico ha evolucionado y mete la artillería, que tiene una importancia tremendo en esta guerra, la armada para aislar del mar y la logística, que lo lidera sobre todo la reina Isabel. La reina Isabel es la creadora de la logística militar mundial, y no solo en España, mundial. Pues se la reconoce poco eso, otras cosas sin duda, pero eso los militares poco se lo hemos reconocido, aunque le han puesto un barco ahora, el nombre de un barco de Isabel. Se lo merece. Y hay una tercera fase después. Bueno, después de esto de Málaga, etcétera, la reina, que era la reina, la que mandaba, su marido sí, tanto monta tanto, pero él era el militar, el estratega, ¿no? Ella tenía el gran problema económico de cómo sostener la guerra. Entonces lo primero que consiguió fue que se declarase cruzada, que el Papa lo declarase cruzada. Entonces, afortunadamente, la bula papal en aquellos tiempos hacía que la gente diese mucho dinero de limosna para luchar contra el infiel, ¿no?, al ser una cruzada. Esto tenía una relación porque se había perdido Constantinopla. 40 años antes, el Imperio Turco se asentó ya en Estambul, etcétera, y nos echaron ya totalmente, ¿no?, los romanos orientales, el Imperio Romano Oriental. Bueno, pues había una obsesión por recuperarlo, ¿no? Entonces, esa bula papal no daba suficiente. La reina también sacaba dinero de la iglesia, a los judíos, las ciudades, botín de guerra, crédito, hizo emisiones de deuda pública, es la que inventó la deuda pública, ¿eh? Curiosamente, esta señora se decía, vale, emitía deuda y a cambio ya te daré tierras si sale todo bien, en el reino nazarí, etcétera. Pura deuda pública, como hacen actualmente los gobiernos. Bueno, pues
Ella se da cuenta que le falta dinero y cambia. Dice a su marido, bueno, está muy bonito esto, que la artillería, los barcos, pero no tenemos dinero para hacer esto. Y hay que cambiar. Hay que ganar la guerra de otra manera. Y entonces descubren la gran debilidad del reino nazarí, que eran débiles. El dinero, la codicia. Y empiezan a ir sobornando y estamos en la tercera fase. Amenazamos, disuadimos, negociamos, compramos voluntades y muchas ciudades con la simple presencia de que apareciesen los castellanos o que fuesen a aparecer, ya se rendían. Se rendían porque había habido espías cristianos que habían ido, antes habían pactado con los jefes, con los alcaides de las fortalezas para que se rindieran. Y estamos en esa tercera fase, que es la zona de Corapechina, la zona de Almería. La zona de Almería se toma prácticamente así, haciendo presencia, y los otros se rendían porque había acuerdos ocultos en los que se había comprado su voluntad. El zagal, que era, en esta guerra entre los dos sultanes muere Muley Hacén. Muley Hacén, el Mulhacén, Mulhacén lleva su nombre porque teóricamente está enterrado en el Mulhacén. Él, cuando muere, a su mujer Soraya le dice, quiero estar enterrado lo más cerca de Dios. Entonces, lo más cerca de Dios, el Mulhacén. Y allí le subieron, no será Mulhacén, y le metieron en una cueva. Los granadinos siguen buscando la cueva de Mulhacén, no la acaban de encontrar, pero dicen que está. Y entonces está enterrado en el Mulhacén, y se llama Mulhacén por eso, obviamente. Bueno, pues Muley Hacén y el zagal estaban en esa lucha. Cuando muere Muley Hacén, con una epilepsia, etcétera, es el zagal el que hereda, por así decirlo, esa rama de los nazaríes y se enfrenta a Boabdil, ¿no? Entonces, en el 89 hay unas grandes batallas con el zagal y sobre todo hay una batalla muy fuerte en Baza, en Almería, Guadix, etcétera, pero al final claudica el zagal. Y cuando tomamos Almería y el zagal ya se entrega, él piensa que le vamos a cortar la cabeza, que era lo lógico en aquella época. Los reyes católicos me van a afeitar la cabeza. Y todo lo contrario, se reúne el rey Fernando y me dice, no, hombre, no, ¿qué va? Ni mucho menos. Todo lo contrario, te voy a dar 20.000 castellanos. Cada castellano eran 4,6 gramos de oro. O sea, le estaba dando en oro actualmente pues unos 15 millones de euros, que trasladado allí serían 15.000, ¿no? En aquella época. No, te doy a dar, y te voy a dar toda la zona de la Alpujarra, y te voy a hacer, vas a seguir siendo noble, y vas a seguir tal y no sé cuánto. Yo acepta todo, claro. ¿Qué hace con eso el rey católico? Cargarse el liderazgo de este hombre. El zagal era el líder, la esperanza, porque Boabdil era débil, era un intelectual, este era el gran guerrero, y lo que hace, pues eso, la debilidad humana, le pagan y ya pierde todo el prestigio dentro de su gente. Él abandona y se va a la zona de Argel, etcétera, con lo cual solo queda Boabdil, que era socio nuestro. Entonces, una vez que el zagal se ha ido, y encima con toda una historia horrible detrás de él, ¿no?, como corrupto, pues le dicen a Boabdil, bueno, pues venga, eres amigo mío, eres súbdito de los reyes, pues entrega Granada. Y entonces este le da la valentía y dice que no entrega Granada. ¿Cómo no entrega Granada? Y se produce entre 1490 y 91 una serie de combates alrededor de Granada, que los reyes lo único que hacen es frenar o desgastar las tropas de Boabdil. Jamás bombardearon Granada ni hicieron ninguna ofensa sobre Granada, porque para ellos era una ciudad que había que conservar a toda costa, ¿no? Y bueno, al final, igual, pues empezaron a pagar y dijeron, mira, si al zagal le hemos dado 20.000, a ti 30.000. Ah, muy bien, pues sí, acepto y tal. Y a tus subordinados tanto y tal. Y se entregó Granada, así tranquilamente. A los granadinos les sorprendió y, como todos saben, un 2 de enero vieron cómo las tropas españolas entraban por Puerta Elvira, castellanas, entraban por Puerta Elvira y nos hacíamos los soberanos del reino nazarí de Granada. Esa es la historia. Vamos a ver los personajes. Toda la novela está hecha alrededor de Gonzalo Fernández de Córdoba.
el que luego llama el gran capitán. Aquí no era el gran capitán ni nada, era un chaval, un chico de 18 o 20 años, cuando empieza esta novela y es el origen de su vida. De este hombre es el mejor militar de nuestra historia, no hace falta que lo diga yo, eso es público y conocido, no solo por su liderazgo, sino porque evolucionó y creó la infantería moderna, ¿no? Este es un gran innovador militar. Pero este señor, todos sabemos de su gran historia cuando fue a Nápoles, etcétera, y algo de la Reconquista, pero fue un hombre que tuvo una vida muy dura, tremendamente dura, porque de joven se quedó huérfano con 2 años, su padre murió. Entonces era el secundón, no era el que iba a ser el heredero de la rama de los Fernández de Córdoba, de esta zona, de Montilla en concreto. Y su madre, doña Elvira, le asignó a un ayo. Un ayo era un educador, un señor que le educaba, y fue don Diego de Cárcamo, un cordobés que influyó en su vida de una manera terrible. Y este hombre hizo que Gonzalo Fernández de Córdoba fuese un erudito, un hombre que hablaba árabe perfectamente, que en aquella época era esencial, que hablaba francés, que hablaba italiano, que había estudiado todos los clásicos, que era seguramente de los que más sabían de Julio César y toda la cultura romana, etcétera. Un hombre tremendamente intelectual y preparado. Y a la vez era un hombre con unos grandes dotes de simpatía, de relación, etcétera, y un gran guerrero, un gran militar, ¿no? Porque había nacido, su padre era el frontero mayor de Castilla, había nacido de frontero, y ya con 14 años ya entraba en las racias de frontera, porque en la frontera estaban pegándose todo el día, ¿no? Él ya con 14 años era un soldado más, ¿no?, que combatía y tal. Bueno, pues es un hombre y que luego está preso porque en esa guerra de feudales un primo suyo, otro González Fernández de Córdoba, le coge preso 3 años por litigios de tierras con su hermano mayor, en fin, es un hombre que tiene una vida muy dura. Pero el quid de esto es que don Diego de Cárcamo, que confía en él ciegamente, llega un momento que le dice: tienes que tener cuadrilleros. Los cuadrilleros eran como la cuadrilla de los toreros, eran aquellos que acompañaban al matador, ¿no?, y gente que acompañaba a un señor importante. Él veía ya que Gonzalo Fernández de Córdoba podía ser un hombre preeminente en la historia y dijo que tenía que formar cuadrilleros. Los cuadrilleros aparecen en las cántigas de Alfonso X el Sabio, y hace un capítulo muy claro de los cuadrilleros, para qué sirven, lo que tienen que hacer y los señores cómo tienen que servir de ellos. Bueno, pues estos cuadrilleros vienen a ser los líderes de la novela, son los personajes con los que voy a ir tejiendo la alfombra, y son 4 cuadrilleros que van a estar a su lado durante toda la novela y la vamos a ir viendo. Y los coge de jóvenes, entonces vamos a ver su crecimiento, cómo se forman, cómo participan en la guerra, sus relaciones, sus familias, etcétera, etcétera. Y aparte de esos personajes de ficción están los históricos. Obviamente los reyes aparecen en momentos claves de la novela. Boabdil, hay Salahorra, que es un personaje terrible, que realmente es una mujer cruel y mala como nadie. Es fácil de novelar porque dice, todo lo malo era lo que hacía Salahorra. Muley Hacén, el Zagá, los personajes cristianos, los nobles, los musulmanes, etcétera. Todos esos son los personajes que van a tejer la alfombra de la novela. ¿Y cómo se estructura? Bueno, la novela nace en 1471, corrijo a mi querido amigo Alberto, son 20 años de novela, 10 antes de la guerra, que empieza en 1482, que es la frontera. Y vemos cómo van evolucionando esta gente, cómo funciona la frontera, cómo viven, etcétera. Luego ya es la guerra, segunda parte, y la tercera parte se centra sobre todo en Granada y los entresijos del final de la guerra. ¿Y qué van a encontrar ahí? Pues mire, en la primera parte es el canto a la familia, a la amistad, a la lealtad, a la formación de estos chicos, cómo se están formando, al esfuerzo, y luego la personalidad de don Gonzalo Fernández de Córdoba, ¿no?, su resignación cuando está preso, que muere su mujer, bueno, su hijo muere otra vez, bueno, horrible, tiene un presidio tremendo con una integridad absoluta, la tenacidad, la ilusión, una gran pasión, es un hombre pasional y una fuerza tremenda. En la guerra pues se ven los
los típicos aspectos de la guerra, el valor fundamental de un militar, la destreza, el equipo, la pericia táctica, la estrategia, la innovación que va haciendo el gran capitán, que va haciendo don Gonzalo Fernández de Córdoba, que dará lugar luego al nacimiento de la infantería moderna, el amor, etcétera. Y Granada, pues les cuento eso, ¿no? Cómo se hace la negociación, el esfuerzo que hacen los reyes, la generosidad en todo momento. Fueron tremendamente generosos con los vencidos, tremendamente. Fíjense, cuando tomaban a un pueblo, el que quería cogía sus bienes y se iba. No mataban a nadie. Y tenía la opción de ser morisco, que era adoptar la religión cristiana y ser un castellano más, o en vez de morisco, hacerse mozárabe, y es lo mismo, pero lejos de allí. O sea que se podían ir, por ejemplo, en la zona de Aragón y de Valencia, fueron muchos mudéjares, que son los que hicieron las catedrales, todo este estilo mudéjar que hay por ahí, fueron ellos, ¿no? Y el que quería le ponía un barco gratis y se iba a África. Fez, la gran ciudad de Fez, la crearon los nazaríes. Todos los nazaríes que se fueron son los que crearon Fez, ese gran reino y esa gran ciudad, ¿no? Entonces hubo realmente un trato tremendamente generoso por parte de los reyes con estos que iban venciendo, y en contra pues tenían eso, ¿no? La división de los nazaríes, su individualismo y la codicia, mal eterno. La novela se complementa con 3 tipos de anexos, de personajes, les cuento cómo son todos los personajes y qué son, un glosario de términos para que sepan en aquella época lo que era cada cosa, y luego un buen conjunto de láminas y mapas que me hace siempre un buen amigo, que es Gonzalo Rojo. Y con esto he acabado. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Muchas gracias.